Bueno, entonces, como les decía, el tema de hoy es dureza de corazón. Es un tema que me tiene completamente interesada y mi interés no va solamente, obviamente para mí es primero que todo. Cuando yo enseño algo, esto primero de verdad que es para mí, yo me lo enseño y yo lo trato de aplicar, pero de verdad que mi interés y las animo a que de verdad escuchen este tema que va a ir dividido en varias partes y hoy es como la introducción, pero de verdad que lo escuchen y lo pongan en práctica. No hoy ni las siguientes 4 semanas o mes, pues, sino el resto de nuestras vidas. Y van a ver por qué se los digo. Esta dureza de corazón de la que vamos a hablar hoy es específicamente de un personaje bíblico que acabamos de ver. Como todas estamos leyendo la Biblia este año, espero todas, ya como entramos al libro de Levítico, hace unas semanas terminamos Éxodo y esta enseñanza de hoy es específicamente sacada del libro de Éxodo y más específicamente vamos a hablar de el faraón. Él es el que nos va a dar el ejemplo vivo de lo que es dureza de corazón, pero no es el único, porque vamos a ver muchísimo más en las siguientes clases. Bueno, en la Biblia de verdad que no he encontrado ningún otro personaje del que se hable más con un corazón endurecido que del faraón. Ese ganó hasta el momento, pues, el faraón. Muchas veces cuando estábamos estudiando en los libros del Éxodo, más o menos entre el 5 y no sé si va como hasta el 10, creo, la historia de cuando Dios quiere sacar a su pueblo que está esclavizado en Egipto, ¿cierto? Más o menos, miren todos los capítulos que habla de esta historia del faraón y su corazón endurecido. Se habla y se menciona esa frase que el faraón se le endureció el corazón. No sé cuántas veces la leímos, yo creo que va como 20 veces, ¿no? Y entonces hay que aclarar que también dice, si recuerdan bien, que Dios le endureció el corazón. Pero aquí debemos entender una cosa muy importante y es que el corazón del faraón se endureció primero por él solito, por iniciativa propia. Él se lo endureció. De hecho, las 5 primeras plagas, todo siempre va a hablar de que él endureció su corazón, que fue él, y ya después de la sexta en adelante empieza a decir, el Señor endureció el corazón. ¿Y por qué hizo esto el Señor? ¿Por qué endureció más un corazón que ya estaba endurecido? Bueno, Dios usó ese corazón endurecido del faraón con el propósito no solamente demostrar más o seguir demostrando más su poder tanto a Egipto como a su propia gente, a su pueblo escogido de Israel, y esto para que quedara en memoria de todo el mundo por generaciones para darle gloria a su nombre. Esto iba a quedar, y esto Dios quería que quedara en la memoria del pueblo. Y se acuerdan que él siempre lo repetía, que deberían recordar cómo él los sacó de Egipto. No sé si recuerdan que eso fue una frase que también dijo Dios muchísimas veces, que él quería que recordaran cómo fue que los sacó de Egipto, con brazo fuerte, decía él. Bueno, entonces como la historia es tan larga, como les decía, viene narrada en tantos capítulos de Éxodo, entonces vamos, y ya la leímos todas, entonces vamos a ir avanzando y mencionando a grosso modo. Empieza en Éxodo 5, donde recordemos que Dios encomendó, le dio liderazgo a Moisés, pero lo mandó con su hermano Aarón para que fueran a decirle el primer mensaje que se le mandó al faraón. En ese mensaje ya el Señor los había preparado para que demostraran poder de parte de él. Recuerden que les dio la vara y que les enseñó
como que si tiraban la vara iba a convertirse en serpientes, que entonces la vara se iba a tragar o la serpiente, las otras serpientes de los que habían allá, en fin. Ahí ya el Señor, con el primer mensaje, no había todavía enviado ninguna plaga y envió a demostrar su poder para que el faraón de una vez supiera de parte de quién venían ellos. Es decir, estas son personas que vienen específicamente a presentarse ante un hombre, ante un líder de un país, de Egipto, diciendo, venimos de parte del Dios único y verdadero, y este es Él, y demuestran el poder de Dios. O sea, ellos ya venían con su carta pues, de presentación allí. ¿Y que hizo el faraón? Completamente ignoró esta primera advertencia. Esto es importante tenerlo en cuenta, como vamos a ver, eh, para que no estemos catalogando a Dios, como siempre yo he dicho, no es que yo esté defendiendo a Dios, pero es que la gente sí acusa mucho a Dios de una forma errónea. Entonces, ¿qué contestó el faraón con este primer mensaje que le dieron los hombres que venían de parte de Dios? Esto es Éxodo 5, ¿quién es el Señor? Como quien dice, ¿y ese fulano quién es? Que yo no lo conozco. ¿Quién es ese para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? Tremendo. Esto ya nomás demuestra la incredulidad, la completa ausencia de conocimiento sobre Dios que tenía el faraón, digamos una persona completamente a ciegas. Pero bueno, hasta ahí eso no importa. ¿Cuántos afuera no hay completamente ciegos, pero uno llega y les habla de Dios y aceptan, reciben o reciben parcialmente o empiezan a recibir? Pero este hombre inmediatamente dijo que quién era él y esto demuestra la incredulidad, pero era verdad lo que él decía. Él no lo conocía. De hecho, él conocía más de 80 dioses que tenía Egipto a ese momento histórico. Egipto adoraba demasiados dioses falsos. Estaban demasiado ocupados con tantos dioses, incluían, algunos eran animales, otros eran astros, insectos, los tenían por dioses. Había un dios como en forma de mosca, había uno de la fertilidad en forma de una vaca, había Dios de controlar las cosas de la naturaleza, había Dios de la luna y del sol, y cada uno de estos dioses tenían su nombre. Entonces el faraón dijo, ¿y este cuál es? Que ese no lo conozco. Yo, no, como quien dice, tenemos ya nuestros dioses. Bueno, también tenían dioses con figuras humanas, se me olvidaba, no solamente tenían dioses animales, insectos y naturaleza y astros y estos, ellos también tenían dioses con figuritas de personas, la persona tal, ese dios, la persona tal. Y también se me olvidaba decir que en Egipto a esa época se consideraba aún el faraón y el hijo del faraón se consideraban también dioses. Era parte de esos 80 y pico de dioses que tenían. Entonces, como él mismo se consideraba Dios, entonces, claro, él se sentía por encima de ese fulano que se estaba presentando como Dios. Ya ustedes saben pues lo que pasa y empieza el faraón a rechazar y empieza el Señor, bueno, mandemos la primera plaga a ver si con esto entiende que yo soy el Señor y me deja salir a mi gente. Por allá ya vamos en Éxodo 7:22 y quiero resaltar de este verso que ante una de las plagas dice en Éxodo 7:22, pero los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos y el corazón del faraón se endureció y no los escuchó. Entonces, ¿qué es importante aquí? Ellos tenían dioses y tenían estos magos. Los magos tiraron sus trucos y de alguna forma imitaron las demostraciones de poder, los prodigios que estaba haciendo en ese momento Moisés y Aarón. Ellos llegaron a imitar algunas de estas plagas. ¿Esto qué nos dice a nosotros? Aquí el faraón entonces despachó a estos como quien dice, yo aquí tengo mi gente que hace estas cosas también, ¿cierto?
Eso me da a mí la demostración de cuando nosotros ponemos nuestros ojos en cosas, en las cosas naturales, pero también a imitadores, a cosas del mundo, a magia de la que sea magia, hechicería, trucos, toda esta cantidad de cosas por entretenimiento y todo esto, no solamente a las que acude la gente por medicina y este tipo de cosas y por mirar el futuro, sino también por entretenimiento, que a veces se paga una boleta por ir a ver este tipo de cosas y todo eso. Entonces, la mirada en este tipo de cosas ocupa ya la mente, digámoslo así, el corazón de estas personas y eso no les deja llamar, no les deja que Dios los impresione con nada. No les, no les impresionó el milagro, el que estaba haciendo allí el Dios Todopoderoso de convertir de la nada, hacer que de repente hayan miles de langostas, miles de ranas, de piojos, todas estas cosas, que eso normalmente, ¿quién va a hacer que eso salga así de la nada? De no existir a que existan miles y se convierta en una plaga, pero estaba su mirada puesta en cosas de estas, por lo tanto, no les impresionó y eso le pasa al mundo hoy en día muchísimo. Muchísimo porque estamos invadidos con entretenimiento y cosas de esa índole y entonces no nos dejamos capturar por las bellezas, no lo voy a decir milagros, no lo voy a llamar milagros, pero Dios sí bendice y hace cosas que si no estamos con la mirada sensible a Él, son sutiles y se nos pasan desapercibidas. Entonces eso le pasó al faraón, su corazón estaba endurecido porque estaba ya distraído y ocupado por este tipo de cosas que hacían los magos. Entonces, ¿qué pasó? Después la historia continúa y empieza el faraón como decimos nosotros, a pedir cacao, ¿cierto? Vemos ya cuando después de ciertas plagas, el faraón le dice a Moisés, ruega a tu Señor para que quite la plaga y yo dejo ir a su gente. ¿Qué estaba aquí el faraón? ¿De verdad estaba arrepentido y ya estaba sintiendo que ese era Dios? Esto no era un arrepentimiento. Faraón lo que estaba era atormentado por la plaga y creo que empieza es con la plaga de las ranas, que decía que esas ranas estaban hasta en la cocina, en las ollas, en los hornos, en las camas. Imagínense quién no se atormenta con ranas en todas partes. Entonces el faraón estaba tan atormentado, tan estresado por la plaga que era esto, era quítame eso de encima, pero él en realidad no quería detener su guerra contra Dios, no le estaba abriendo la puerta a Dios, era solamente pidiendo cacao. De hecho, vemos que Moisés clama al Señor y el Señor desaparece o mueren todas las ranas. Y después dice en Éxodo 8:13, dice, el Señor hizo conforme a la palabra de Moisés y murieron las ranas. Y en el verso 15 del mismo 8 dice, pero al ver Faraón que había alivio, endureció su corazón y no los escuchó. Entonces, como vemos, todos estos ejemplos, el faraón mismo está endureciendo su corazón. Le da la vuelta a Dios y lo rechaza de nuevo. Esto lo vamos a ir explicando más, lo de la dureza de corazón. Sigan conmigo la historia que ahorita vamos con eso. En el 8:32 dice, pero el faraón, estoy dando todos los ejemplos que dice, de nuevo dice, pero el faraón endureció su corazón también esta vez y no deja salir al pueblo. O sea, no hizo caso a la voz del Señor. O sea, desobediencia, rechazo al Señor. Después saltemos al capítulo 9, verso 7, dice, pero el corazón del faraón se endureció. Y ya cuando llegamos ahí en el 9, en el verso 12, dice,
y el Señor endureció el corazón de Faraón. Más o menos desde la plaga 6 es que empieza que el Señor endureció ese corazón, ya endurecido lo endureció más. Esto nos dice muchas cosas, las oportunidades que Dios le estaba dando a Faraón de reaccionar y de arrepentirse. Perdón. En Éxodo 9, verso 34 dice, pero cuando Faraón vio que la lluvia, el granizo y los truenos habían cesado, pecó otra vez y endureció su corazón, tanto él como sus siervos. O sea, empezamos en el 5, ya vamos en el capítulo 9. Y entonces esta fue la plaga del granizo, porque dice que cuando, no, Moisés de nuevo oró porque el faraón se lo pidió y el Señor escuchó la oración de Moisés, cesó el granizo y todo esto, y entonces ya el faraón, ya otra vez pecó. Entonces, el pecado, están hablando del pecado de rechazar a Dios y obviamente de desobedecerlo. Y aquí dice que además él y sus siervos, todos pecaron y endurecieron su corazón. Pero en Éxodo 17 parece que los siervos como que empezaron a reaccionar de ver que el corazón del faraón era el más endurecido de todos y ellos sí ya estaban entendiendo que ese es Dios, pero Dios mío, tantas demostraciones de poder que los siervos que estaban allí bien alrededor del faraón dijeron, ¿hasta cuándo este hombre nos será causa de ruina? Entonces, ahí hay un mensaje en esa expresión que los siervos dijeron, que si tú eres una persona de autoridad, y me refiero a autoridad la que sea autoridad familiar, padre de familia, madre de familia, puede ser en una oficina, puede ser en lo que sea, y tienes un corazón endurecido a Dios, esto trae consecuencias a los que están bajo tu autoridad. El faraón, aquí ya hacia estas últimas plagas, empieza, como decir, a llorar falsamente, o lo que nosotros decimos comúnmente con lágrimas de cocodrilo, pues cualquiera le cree. Empieza a decir, ya dice que incluso la palabra he pecado contra Dios. ¿Ustedes le creyeron eso? He pecado contra Dios y dice, ora para que pues nos quite la plaga. Falso, hipócrita. Él solamente quiere el beneficio de Dios, pero él aún se niega en su corazón a reconocer que él es Dios y por lo tanto someterse a su voluntad. ¿Sí? Aquí yo quiero que ustedes vayan de todas maneras estas historias, nosotros no tenemos que ponerlas como allá, eso es. El Señor permitió que estas historias fueran registradas en la Biblia para que nos sirvieran a nosotros de ejemplo. Obviamente tomamos ejemplo de lo bueno para nosotros actuar de la misma forma y en casos como este nos sirven estas historias para examinarnos y decir, Señor, ¿actúo yo así? ¿Estoy yo reconociéndote como Dios? Bueno, sí, de pronto sí, sí, Señor, claro, yo te reconozco como Dios, pero me someto a tu voluntad siempre. Esas son cosas que nos tenemos que cuestionar y no pensar simplemente como eso es por allá lejos del faraón y eso no tiene absolutamente nada que ver conmigo. Pero bueno, les quería decir con esto que el faraón empieza a decir, he pecado contra Dios, puras lágrimas de cocodrilo. Y esto me recuerda a muchísimas personas que están alejadas de Dios, que nunca han hecho un intento por acercarse a Él, nunca han hecho un intento por de verdad buscarlo, por ir a una iglesia, por de verdad tener una relación personal y conocerlo y saber qué dice en su palabra, jamás. Pero llega una posibilidad de que tenga un diagnóstico malo. Uy, el doctor empezó a sospechar que yo no sé qué, me van a hacer un poco de exámenes
ojalá no salgan positivos, que puede ser, el doctor está sospechando que de pronto es artritis reumatoidea, ay, que no sea eso, ay, que no sea lupus, que no sea cáncer. Y esas personas, por ejemplo, empiezan a buscar a los, esos son como el faraón, empiezan a buscar a los Moiséses. Ay, por favor, ora por mí. Mira que me van a hacer unos exámenes que no me vayan a salir positivos para esto, no sé qué. Conozco muchas personas que eso está muy bien. ¿Por qué no pedir oración, cierto? Pero mi punto es, he visto a muchos que se empieza la oración y todo, pero a los días llegó el examen y no era lo que el doctor decía, salió bien, salió negativo, gracias a Dios. Pero esa persona, las que se van media vuelta y esas eran lágrimas de cocodrilo, porque de verdad que llegan con lágrimas, ora por mí para que esto no me salga, que de pronto es que tengo tal cosa, que no sé qué, y llega el diagnóstico negativo, o si sí es alguien que le dio una enfermedad de repente y se la trataron médicamente y se mejoró, adiós. Eso, lo único que la persona estaba buscando era el beneficio. Estaba buscando la mano de Dios, más no su rostro. No quiere tener nada que ver con él. Bueno, ese es el mensaje de esa parte que me pareció importante. Ahora, de nuevo en los versos, capítulo 10, versos 20 y después por allá en el 27, vuelve y dice, pero Dios endureció el corazón del faraón. ¿Qué tanto más duro? Yo creo que ese corazón ya era como una piedra impresionante. Um, Después en el capítulo 11, esto llega hasta el 11, verso 10. Um, uy, espérame un momentico, quito este que me salió acá. Bueno, en el capítulo, a ver, 11, 10, creo que no lo tengo aquí, lo voy a buscar rapidito. ¿Qué había en el 10? Y Moisés y Aarón hicieron todas estas maravillas en presencia de Faraón. Con todo, el Señor endureció el corazón de Faraón y éste no dejó salir de su tierra a los hijos de Israel. Todavía no los dejó salir. Entonces, miren el mensaje aquí. No importa cuán grandes maravillas haga el Señor. ¿Cuántas hizo? Fue impresionante todo lo de esas plagas, ¿no cree? No importa cuántas maravillas haga el Señor, si tú tienes un corazón endurecido, nada de lo que Dios haga te va a impresionar. Y todo lo que Dios haga para llamar tu atención se te va a olvidar. Miremos las plagas, eran terribles y Dios tenía el poder de quitarlas así. Oraba Moisés y Dios hacía así y ¡pum! Se acababan en un segundo las plagas. O sea, yo creo que esto es para que llame la atención de alguien. Imagínense en eso pasando hoy en día. O sea, y sin embargo, nada ablandó el corazón del faraón. La demostración de poder de Dios no lo logró. Y entre más rechazaba las órdenes de Dios, más se le endurecía el corazón. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta porque lo mismo le pasa a una persona cada vez que rechaza el mensaje que le llevamos de parte de Dios. Miremos la plaga 10, por ejemplo. La plaga 10 ya hasta perdió a su hijo. Uno pensaría que bajo estas circunstancias, caramba, ¿cierto? Ya quién no va a ceder ante eso, su hijo, que se le llevó a su hijo. Ya haber visto el poder, ya sigo yo, podría haber dicho el faraón, me rindo, Señor, me rindo, tú eres Dios y temerle, pero ni así, corazón endurecido. La dureza de corazón es un problema de parte nuestra, no es de Dios. Nosotros mismos nos lo causamos. Vemos cómo Dios, Él hubiera querido, su pueblo estaba esclavizado en Egipto. Los maltrataban, los tenían sometidos a trabajos forzosos, era horrible. Y Dios hubiera podido, así como mandó las plagas, hubiera podido acabar de una con fuego, con un rayo, lo que fuera, al faraón y a su gente, pero no lo hizo así.
Aquí es que podemos nosotros analizar y aprender la naturaleza de Dios. Dios es un Dios de oportunidades. Dios nos muestra que Él tiene paciencia, que Él es lento para la ira. Él no los mató, Él le fue mandando de plaga. La primera era el río. Eso no iba a matar a nadie, pero no escuchaban. Entonces Dios es lento para la ira, pero no lo escuchaban. Entonces es la desobediencia del mensaje lo que causó que el faraón y su gente sufrieran todas estas plagas, porque Dios envió milagros y prodigios para probarles que era Él evidentemente el que los estaba enviando, pero no funcionó. Esto deja ver lo que les digo, que Dios siempre nos está dando oportunidades de cambio, le da a la gente siempre oportunidades de que lo acepten, pero cuando una persona rechaza muchas veces la palabra, su verdad, esa luz espiritual que contiene esa palabra que se le ha compartido, si la rechazan y entre más la rechaza, Dios se la quita y Dios lo deja en tinieblas. Ahora, ¿lo puso Dios a esa persona en tinieblas? No, simplemente lo deja allá tranquilito en sus tinieblas. Porque el que no conoce a Dios está en tinieblas. Y cuando uno les habla el mensaje de la palabra, les está llevando la luz. Entonces, a eso me refiero. Si entre más las personas rechacen el mensaje de Dios, más en sus tinieblas el Señor los deja. Es la misma persona a la que se está haciendo ese daño por ser duros de corazón, no Dios. Entonces, Dios nunca nos va a quitar, ni le va a quitar a nadie, ni a aquellos que todavía no lo han recibido, nunca les va a quitar la habilidad de percibir, de escuchar, de entender, de ver, de recordar, porque si no, Él sería injusto y Él no es así, Él es justo. Pero si nosotros escogemos tomar ese camino, Él va a rehusarse a compartir su luz con esa persona eh, para que no llegue nuestro corazón, o sea, para que esa luz no llegue al corazón de esa persona, ¿sí? O sea, Dios, de tanto rechazarlo a esa persona, impide que su luz de verdad ya llegue a esa persona. Entonces, eso es un peligro muy grande. Eso es lo que le pasa a las personas que rechazan varias veces a Dios porque su corazón se va endureciendo y se va volviendo insensible cada vez a Dios, más insensible. Entonces, ejemplo, alguien que crea que tenga, alguien que sea rico y piense, ah, no, es que yo soy rico porque yo he trabajado muy duro y yo me lo merezco, yo soy una cabeza, yo soy inteligente, yo hice 3 carreras y yo me maté y yo en la universidad tenía 3 trabajos. Entonces, esa persona, por ejemplo, se está dando toda la gloria de su progreso, de su prosperidad y está cerrándole la gloria al Señor. Esa persona está rechazando a Dios, esa persona, su corazón está endurecido a que no ve en ninguna de su prosperidad, no ve la mano de Dios en lo absoluto. Y sabemos que toda buena dávida y todo don perfecto viene de Dios. Entonces, eso es una forma, por ejemplo, de que a esa persona se le endurezca más el corazón. Cree en sus propios méritos y cuando le vengan a compartir el mensaje de Dios, entonces ese corazón ya está endurecido. Un corazón endurecido es como una mano que trabaja mucho, un martillo, lo que sea, y han visto cómo le sale a uno callos. Imagínese ese corazón con callos, que como que le estuvieran saliendo capas, como las capas de la piel en un callo. ¿Y qué pasa cuando un callo está ya muy grueso? Si algunas de ustedes han experimentado o visto en alguien, hasta una agujita se le puede poner ahí a la piel y eso es tan duro que a la persona no le duele ya esa agujita y se pueden pasar una cuchilla en todo y rebanarlo y eso no duele. Eso está insensible. Así le pasa a un corazón endurecido. Corazón endurecido se vuelve insensible, como anestesiado a la voz de Dios. Ese es el peligro de que se nos endurezca el corazón hacia Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que esa persona se vuelve tan insensible a Dios que podríamos llamarlo una persona retardada espiritualmente.
de verdad. La palabra dice que para la gente que está en el mundo, las cosas de Dios les parecen locura. Y cuando nosotros les hablamos, les parece fanatismo, locura, tontería, ¿cierto? Pero en realidad pónganse a ver, tontería es rechazar a Dios como el faraón. ¿Quién, si no es tonto, es capaz de rechazar tantas veces a Dios y enfrentarse a Él en guerra cuando le está dando tantas demostraciones de poder? Esto es una palabra que es una persona ciegamente espiritualmente, o yo me atrevería a decirla retardada espiritualmente. Entonces, sé que suena duro, pero así están muchas personas del mundo. Muchas personas. Esta clase era para echar las bases de lo que es un corazón endurecido. Pero de verdad que hay muchísimo, muchísimo más que decir. Por ahora los dejo con que la dureza de corazón, aunque lo hablamos esta vez con la historia de Faraón, no es exclusiva de las personas no creyentes, de los de afuera, no es exclusiva de los que están afuera de la iglesia del Señor, no. Muchos de nosotros tenemos dureza de corazón en muchas áreas de nuestra vida, así amemos al Señor. No quiero decir que odien al Señor. Así una persona ame a Dios, puede haber áreas de la vida de esa persona en la que en esa área hay endurecimiento del corazón. En las próximas clases vamos a aprender mucho más al respecto. ¿Listo? Entonces, démosle gracias al Señor por este momento. Padre, gracias por esta palabra que nos trajiste hoy, Señor, edificante, Señor. Ayúdanos, Señor, a guardar esta enseñanza y a usarla, Señor, para saber qué tenemos que cambiar y sobre todo para darnos cuenta que allá afuera hay un mundo que te necesita, Señor, para que oremos, para que los ojos de estas personas sean abiertos y para que sus corazones de piedra sean transformados por corazones de carne, que sean sensibles a ti y a tu voz. Te lo pedimos, Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Amén.